Esta escuela lo que busca es formar activistas con un nivel de masa crítica en todos los aspectos, todas las dimensiones que hemos podido abordar a lo largo de estas 6 sesiones respecto al agua. Ayer tuvimos una muy genial exposición respecto a las cuencas hidrográficas y su valor ecosistémico y su aporte, digamos, en los ecosistemas. Y hoy día vamos a ver esta otra dimensión más de los usos del agua, que es el agua como uso, en su uso productivo. Para eso tenemos un gran invitado, un gran experto en la materia, que es don Roberto Pizarro, que es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, diplomado en Economía e Integración Europea de la Universidad del País Vasco, doctor en Ingeniería con mención en Hidrología por la Universidad Politécnica de Madrid, y creador del primer modelo matemático para la estimación de la erosión hídrica en Chile. Desde ya, muchísimas gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Te vamos a dar un bloque inicial para que hagas tu exposición y luego vamos a la interacción con nuestros participantes. Recuerden que esto está no solamente en Zoom, sino que también está en Facebook Live, a través de Facebook en la cuenta de Fundación por la Democracia. Ya estamos en vivo transmitiendo por ese canal también. Así que pueden hacer sus preguntas por el chat de Zoom o por la caja de comentarios en nuestra transmisión en vivo. Roberto, te cedo la palabra. Ok, bien, muchísimas gracias por la invitación. Preguntaba quién había sido el que dio mi nombre, pero tengo varios amigos por ahí, así que habrá que buscar alguno, no sé si agradecerle o echarle la culpa, pero siempre es grato de poder compartir y contarles algo de lo que estamos haciendo. Decirles que yo soy académico de la Universidad de Talca, dirijo la cátedra UNESCO, la primera cátedra UNESCO, también tenemos el honor de eso, la alegría de ser la primera cátedra UNESCO en hidrología del país, y en la cual estamos desarrollando algunas investigaciones algunas de ellas les voy a mostrar muy a la rápida en estos minutos que me dan. Y te voy a pedir entonces que me permitas compartir pantalla, que voy hacia allá. Sí, Roberto, puedes compartir. Perfecto. Ustedes me avisan si ya se está viendo, parece. Perfecto. ¿Debería por lo menos? Sí. Ok. Bueno, nosotros somos también este centro tecnológico de hidrología ambiental de la universidad, y a la izquierda tiene el logo de la cátedra UNESCO, que me mandaron de la fundación de TEFNI, así que también lo pusimos. Y bueno, esta es una exposición es una maduración de un término, de unos documentos que hemos sacado con un conjunto de otros colegas del centro, y que les paso a contar ahora. Primero, vamos a ir a algunos antecedentes de diagnóstico. Quiero decirles que la disponibilidad de agua que posee Chile es altísima. Nos sitúa más o menos en el lugar 24 a nivel mundial. Hablamos de 57.000 metros cúbicos por habitante año. Y eso es muy por sobre los 6.500, que es la media mundial. Ahora, fíjense ustedes que si uno ya hace un promedio ponderado es cuando yo hago tanta agua por la región Arica-Parinacota multiplicado por sus habitantes, después la región siguiente tanta agua por sus habitantes, entonces un promedio ponderado por la población ya baja de 57.000 a 9.500, y eso ya nos habla un poquito de la inequidad en la distribución del agua en nuestro país, que también es algo que conocemos bien. Pero fíjense ustedes que también, según la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y su Programa Hidrológico Internacional, la mínima disponibilidad de agua para que exista sustentabilidad a las poblaciones humanas, y cuando hablamos de población humana también el conjunto ecosistémico, es de 1.700 metros cúbicos por habitante año. Si vemos estas cifras, nosotros, comillas, estaríamos sin problemas. Chile sería un país que no tiene mayores dramas. Pero aquí tiene lo siguiente. De Santiago al norte, la disponibilidad del recurso hídrico en promedio es de 1.000 metros cúbicos por habitante año. Solo 1.000. Incluso en algunos lugares se habla de 850. Es decir, estamos por bajo la línea de sustentabilidad. En economía estaríamos bajo la línea de pobreza. Y por tanto, sacaríamos una conclusión rápida. Mire, sabe que entonces de Santiago al sur, las ofertas de agua, como superan las demandas, no habría problemas allí de ninguna especie, y por tanto seríamos capaces allá no hay ningún drama. Pero esta deducción, que podríamos sacar muy fácilmente a través de los promedios, está cuestionada, porque vemos que hay problemas en
regiones como la zona en Aysén, donde estamos distribuyendo agua en camiones de aljibe. Y ahí entonces surge, hay algo aquí que no me está funcionando, algo que no parece no ser lo adecuado. Según cifras, fíjense ustedes, de la Dirección General de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, a la fecha, hay distintas fechas, pero a la fecha más o menos, ya estamos hablando de 2020, estamos consumiendo más o menos 3 a 3,5 veces lo que consumíamos el año 90, para hacerlo cortito. Entre el 90 y la fecha del inicio de la democracia, o reinstauración de la democracia, tenemos más o menos 3 a 3,5 veces. Y miren, qué raro, el crecimiento económico de Chile, o sea, el Producto Interno Bruto de Chile, se ha incrementado en la misma proporción desde el año 90 a la fecha. Raya para la suma, tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. ¿Y por qué eso es así? Porque somos un país extractivista donde de que dependemos para nuestro PIB, para nuestra economía, para nuestra riqueza, es de los recursos naturales, es decir, de minería, cobre, de forestal, de agricultura, etcétera. Es decir, básicamente estamos hablando de servicios casi ecosistémicos, le robamos al ecosistema algunos de esos servicios. Pregunta, ¿existirá a futuro la suficiente agua para seguir creciendo en la tasa que estamos si aún más tenemos un escenario de cambio climático? Entonces, parece que no. Y esta es una ecuación no sustentable que debemos tener muy bien internalizada. Pero en este contexto también el agua es el recurso natural más importante en que descansa la estructura productiva, ambiental, económica y social de Chile. Y eso no es solamente por la cifra que manejaba la ex delegación presidencial de recursos hídricos en el gobierno anterior, que planteó que al menos el 60% del Producto Interno Bruto de Chile era explicado por el rol que juega el agua. Fíjense ustedes, el 60%. Para que se hagan una idea, la minería es el 15%. Entonces, uno dice, pero no es solamente lo económico, es también lo ambiental, es la base de nuestros equilibrios ecosistémicos, es la base inclusive de nuestra estabilidad social en muchas áreas. Si no tenemos agua, no tenemos posibilidad de tener poblaciones establecidas. Pero también el agua se transforma en muchos casos en un elemento de devastación, de destrucción de beneficios, y lo que es más triste, y lo que es más grave, en pérdidas de vidas humanas. Y entonces tiene dos componentes que tenemos que saber manejar y gestionar, porque quizás, como lo vamos a ver al final, el problema más global que tiene Chile es un problema de gestión de sus recursos hídricos y cómo esto se aborda. Pero si todo esto fuera poco, fíjense ustedes que tenemos un drama. Los países más desarrollados invierten en ciencia y tecnología, los de la OCDE, países OCDE promedio, andan más o menos en el 2%. Ese es el promedio, un poquito más. Finlandia anda en el 4%. 4,5% de su Producto Interno Bruto lo destina a investigación científica y tecnológica. Bueno, Chile destina solamente el 0,38% y con tendencia, desgraciadamente, a la baja. Pero además, fíjense que según cifras del programa del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional, la investigación en recursos hídricos alcanzaba hace 3, 4 años al 0,0025%. Y les tengo una mala noticia. En los últimos años, previo estallido social, previo pandemia, disminuyó a 2 milésimas porcentuales. Es decir, no le damos ninguna relevancia a conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas y un recurso tan vital para la economía, para la solución ambiental y para la gestión social, no le damos relevancia. Y eso nos habla de una contradicción que es evidente y que debemos saber analizarla. Si todo lo anterior, además, ya fuese poco, nos encontramos con otro esquema. Tenemos un problema de cambio climático. Y entendiendo cambio climático como un cambio en el clima que está por sobre la natural variabilidad del clima. Es decir, no es solamente un cambio que se va a producir en un determinado momento o por una situación particular. Les doy un ejemplo. En Talca nevó el año 2005 y la gente dijo, el cambio climático. No, pero alguien nos acordaba que el año 60 ya había nevado. Es decir, hay también elementos que hay que tener cuidado porque hay elementos que se llaman de pérdidas de la memoria histórica. Y eso también hay que tenerlo en consideración, porque no todo es atribuible a cambio climático. ¿Qué consecuencias tenemos de cambio climático? Elevación del nivel del mar, marejadas,
lluvias más intensas, remociones en masa como las que ustedes ven a la izquierda arriba, donde eso es la zona de Río de Janeiro, en el año 2010, donde murió más gente en esas remociones en masa que lo que murió en todo el terremoto de Chile, con toda la afectación que hubo y el nivel dantesco que tuvimos en esa situación. Entonces, eso nos habla de un elemento que nos preocupa. Pero bueno, coloco esta diapo que, de un amigo peruano. Entonces, no te vi por culpa del cambio climático, porque le echamos la culpa de todo el cambio climático. Y es fácil echarle la culpa. El mal gestor le echa fácilmente la culpa al cambio climático porque ocurre que no se puede defender. Y parece que vienen los dioses, está en la estratosfera. Entonces, cuidado con eso. Porque fíjense ustedes que traigo otra lámina. Esto es Suiza, el poblado de Weissville, que es una parte, en el año 2005. Y si se fijan y me siguen un poco, no era necesario ser ingeniero forestal, ingeniero civil, para darse cuenta que no debíamos colocar aquí, esta es la salida de la cuenca, se fijan arriba. Entonces, en esta salida le dijeron, cuenca, salga por este cauce. Y la cuenca le dijo, sí, voy a salir por ese cauce cuando pueda, pero cuando se me ocurra, voy a ocupar mi cauce. Y lo ocupó y tenemos esta situación actualmente. Entonces, frente a esa situación, o frente a ese esquema, esto no es un problema de cambio climático, es un problema de carencia de la gestión territorial, porque estoy colocando casas a la salida del cono de eyección de una cuenca o la salida de una cuenca, y la cuenca en algún momento va a recuperar su territorio. En cámaras que están acá arriba, están bien resguardadas porque hay una ordenación del territorio. Aquí se nos pasó la mano. Y entonces es fácil echarle culpa al cambio climático, que tiene la culpa de varias cosas, pero de muchas no. El mismo Weissbill en Berna, el año 2005, en otras zonas, fíjense, se comete el mismo error. Miren la cantidad de intervención, no solamente las casas, las autopistas que habían en zonas industriales. ¿Ustedes creen que en algún momento esto si tenía este ancho, no iba a recuperar su paso? Evidentemente que sí. Y eso nos habla entonces de que tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones, saberlas analizar muy bien y saber cuándo se trata de cambio climático y cuándo no. Los traigo entonces ahora hacia acá, denme un segundito porque vamos a... Los traigo ahora a la zona de Los Ángeles, acá en Chile, donde tengo una situación bastante distinta. Y en esta situación distinta, ¿qué es lo que ocurre? Tengo la ciudad, la calle Almagro, en el año 52, si se fijan ahí arriba. Y esta es la calle Almagro, está inundada. Y uno dirá, mira, si lo miro del 52 al 2006, entonces sí tengo claro que en este periodo, en el 2006, yo hubiera solamente mirado el 2006, estos cambios climáticos. Pero si me hubiese acordado antes, aquí hay algo distinto, ¿cierto? Esto ya ocurrió. ¿Y sabes lo que es esto? Es un estero que toma su lugar cada cierto tiempo. Hay un detalle, sí, no sé si lo tengo acá. Y esto que está aquí es la ferretería El Martillo. Y la ferretería El Martillo atendía en el año 52 y también atendía en el año 2006. No sé si por su propio dueño, pero testigo mudo de algo que no tiene que ver con cambio climático, sino que tiene que ver más bien con un problema de gestión territorial y que obviamente es la que tenemos que saber abordar y analizar, y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿vale? ¿Qué nos ocurre entonces acá en el cambio climático? ¿Hay evidencias? Claro que las hay. Y dentro de estas evidencias tengo una serie de aspectos que son bastante importantes. ¿Y esos cuáles son? Tengo aumentos de la temperatura, especialmente las temperaturas máximas y también las mínimas, aumentos del nivel del mar, la línea de nieve que les voy a mostrar. Y hay un retroceso glaciar. Según un estudio desarrollado hace muy poco por un muy buen amigo y uno de los mejores glaciólogos a nivel mundial, que es el Gino Casasa, que además es director de glaciología actualmente en la DGA, entre el año 2002 y 2018 tenía una pérdida del 8% de la masa glaciar en Chile. Y eso nos habla entonces de un problema que sí ahí parece que estamos buscando. Vamos a algunas evidencias. Fíjense que el año 2015 estábamos en Antofagasta, la calle de Antofagasta, tengo este problema, y está inundada completamente. Nadie esperaba una lluvia de esas características. Y aún más, lo llevo a Copiapó, y en Copiapó tengo un problema adicional que es relativo a que incluso habíamos sacado las defensas fluviales del río, porque ya no servían si el cambio climático nos ha dejado todo seco. Bueno, esta es la misma plaza de Copiapó, inundada con una gran cantidad de sedimentos y caudales circulantes, como la ven acá también,
y que me habla entonces de que hay una situación, cuidado, que podemos estar haciendo algo, podemos estar perdiéndonos en este esquema y perdiendo la memoria histórica. Entonces, otro detalle, no es por hacerle propaganda al supermercado que está ahí, sino solamente plantearles que aquí pasaron casi más de 100 metros cúbicos por segundo, estaban pasando en esa zona, con el riesgo y era caudal líquido y sólido. Y eso nos habla de una situación bastante preocupante. Pero hay elementos también de cambio climático muy potentes. Oye, no sé por qué tengo una línea aquí, una línea verde, pero espero que no les moleste mucho la exposición. Eh, Fíjense ustedes el concepto de lo que es la isoterma cero. La isoterma cero es una línea imaginaria que me señala el 0 grados Celsius. Y todo lo que llueve por esta zona alta, todo lo que llueve acá, cae en forma líquida. Nieve, ¿no es cierto? Granizo, queda acá. Hielo. Y lo que llueve bajo esto es líquido, perdón. Y esto líquido escurre fácilmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos tenido un fenómeno de cambio climático, ha habido un ascenso de la isoterma cero. Y entonces tengo un mayor aporte volumétrico aguas abajo con mayores caudales. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo se produce esa situación? Se produce ese mayor caudal cuando tengo, o esto me ubico en la zona sur, al sur de Santiago. Al norte, principalmente en la región de Valparaíso, la región de Coquimbo, los caudales son menores. ¿Saben por qué? Porque los mayores caudales se producen por derretimiento nival. Y entonces, como tengo menor acumulación de nieve y hielo en la alta cordillera, tengo menores caudales. El mismo fenómeno provoca distintas situaciones en distintos lugares del país, y eso habla de saber entender cómo funcionan nuestros ecosistemas, la ventaja de saberlos entender, y a partir de la misma poder generar políticas públicas. Pero a esto sumemos el otro detalle. Tenemos una política, la carencia de una política coordinada para la gestión de los recursos hídricos. El agua me permite conectar distintos sectores productivos, me permite conectar distintas disciplinas. Y en general los actores omitimos ese hecho y cada uno trabaja por su lado. Entonces tenemos una carencia de esa política coordinada. Raya para la suma. Tenemos problemas de variabilidad de cambio climático. Tenemos una falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos. Tenemos un aumento notable en las demandas de agua. Tenemos la carencia de una política coordinada para la gestión de esos recursos hídricos. Y por otro lado, tenemos un problema que es muy importante y que no está puesto aquí, es que es la carencia de una cultura del agua que pueda ser eficientemente llevada a cabo. En ese plano, entonces, tenemos una serie de aspectos que hay que saber considerar. Entonces, yo les voy a plantear algunos elementos que pudieran darse. Por ejemplo, algunas posibles soluciones país que pudiéramos abordar. Grandes obras. Por ejemplo, aumentar la oferta de agua por medio del sistema de captación de aguas lluvias, que pueden ser los urbanos y rurales. Fíjense que si hablamos de las aguas lluvias urbanas, nosotros podemos acumular aguas lluvias urbanas, estos son algunos dibujos estos de colegas de la Universidad de Arizona, donde las calles están hechas o establecidas para poder capturar o captar esas, ¿cómo se llama? Esas aguas que están circulando, y estas se incorporen a las zonas de áreas verdes. ¿Qué consigo con esto? Tres objetivos. Tengo un riego de las áreas verdes con aguas circulantes. Un segundo objetivo, que tengo un menor gasto en evacuadores de aguas lluvias. Y un tercer objetivo es que los caudales circulantes se reducen y por tanto se reduce la posibilidad de impacto en obras civiles o en personas aguas abajo. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a este jardín. Este es el jardín que ustedes ven, por ejemplo, en Las Condes y en Vitacura. Pero si miran la zona de la dehesa, incluso por sobre la línea de las casas, se van a dar cuenta que en ella el paisaje es semiárido. Incluso hay cactácea, hay cactus. Lo que nos habla de una zona semiárida o árida derechamente. Pero nos gusta esto. Y aquí consumimos agua de una manera tremenda. En una entrevista que me hacían en el canal de MOL Televisión, alguna vez me decían, bueno, ¿y qué pasa con esto? Que, bueno, yo creo que no deberíamos tener este pasto. ¿Qué deberíamos tener a lo mejor? Los esquemas que hacen los norteamericanos, la Universidad el Estado de Arizona en Estados Unidos, usa un sistema paisajístico xerofítico de zonas áridas. Estos no son regados y permiten, ¿no es cierto?, establecer zonas de jardines, pero no gastando agua, que pueden ser muy bonitos algunos pueden ser con más gusto, con menos gusto, y yo no tengo. Pero fíjense lo que tenemos acá, las calles hechas para capturar las aguas lluvias, y estas son el riego de esas áreas verdes. Permite además que yo infiltre agua desde las zonas urbanas.
y si infiltro agua desde las zonas urbanas, estoy permitiendo entonces la recarga de los acuíferos. Esto se hace incluso con voluntarios que están en zonas de áreas verdes, haciendo una serie de trabajos que bajan el nivel de esas áreas verdes con el fin de propiciar la entrada de las aguas lluvias y hacer lo que les estoy señalando. Aquí hay otros ejemplos como algunas cunetas que se usan para esto, o también pavimentos filtrantes que pueden ser nosotros, de hecho, con la Facultad de Ingeniería estamos trabajando en algunas de estas actuaciones que pueden ser muy simpáticas, pero fíjense, aquí está lo que se llama el Harvesting Rainwater, que está ligado, ¿no es cierto?, a la captación de agua en esto, y donde después de un periodo de lluvia, esta es la ciudad de Tucson, los ciclistas van pasando, pero las aguas están acumuladas en esas zonas y recargan acuíferos y llevan a todas estas condiciones que yo les estoy señalando. Podemos tenerlo incluso en las casas, desde zonas más puntuales, se fijan con la de arriba, hasta casas más grandes o grandes superficies, que entonces almacenan estas aguas y con eso riegan sus áreas verdes. Y eso habla de un sentido de cómo estoy considerando en un marco cultural del agua a este recurso como valioso, como importante. Lo cuido, lo mantengo y además genera una serie de otras condicionantes positivas. Aquí tenemos otra zona de áreas donde se llevan aguas lluvias en Estados Unidos a zonas para la recarga de acuíferos. Y eso nos habla de elementos muy positivos que pueden ser abordados. Pero también eso es una idea dentro de los sistemas de captación de agua lluvia, ¿no es cierto? Pues, que también están los rurales. Ahí tenemos también una gran expertise, pero por tiempo no se los alcanzo a plantear. Otra línea que puede ser muy importante es la ejecución de planes de restauración hidrológico forestal. Planes globales en los cuales tengamos dos objetivos: recarga de acuíferos, retención de sedimentos. Disminuimos la erosión, recuperamos suelo y recuperamos incluso hasta biodiversidad en muchos casos, pero además tenemos restauración hidrológica. Aseguramos la producción sustentable del agua en las cuencas, recuperamos los servicios ecosistémicos de las cuencas. Entiendo que ayer David Poblete les estuvo señalándolo. Entonces estamos hablando de un contexto territorial que podemos manejar. Consolidamos los cauces fluviales y las laderas. Entonces, estos son algunos ejemplos. Yo a mis estudiantes los llevo normalmente al norte, me gusta mucho llevarlos a la región de Coquimbo. Este, por ejemplo, una pequeña cuenca que es la cuenca de la Muñozana, y con una gran actuación. Ustedes me dirán, no se ve muy verde, no es tan verde, porque es una zona árida, esto es lo que se puede conseguir. Pero con hidrotecnias, lo que se llama el concepto de restauración hidrológico forestal, que tiene una componente de ingeniería dura, las hidrotecnias, por ejemplo, los diques, aquí tienen mampostería gavionada, con mampostería hidráulica, con biotecnias, es decir, todo lo que es la forestación. Y esto ha determinado que esto que era un desierto, cada vez que voy con mis estudiantes se los cuento como anécdota, nos salen a visitar en algún momento los loros trigahue. Mis estudiantes creen que los tengo contratados, pero no es así, muchachos, los tenemos, llegan ahí, son muy curiosos al parecer, o les interesa la hidrología, que es lo que estamos hablando. Pero es una maravilla. También podemos trabajar en contextos como de zanjas de infiltración en zonas. Esta es otra especie de biotecnia, otra biotecnia. ¿Qué es lo que es esto? Un canal sin desnivel construido en la ladera, que tiene que ser diseñado hidrológicamente, hidráulicamente. Entonces me captura el agua proveniente de las zonas altas y en lugar de que el agua esté escurriendo de forma horizontal, pasa a una escorrentía vertical. ¿Entiendes? Retengo el agua, esta es la zona de lo que se llama Cañas del Choapa, ya en la zona también de la región de Coquimbo. Entonces voy generando instancias de esto y elementos que pueden ser muy potentes a nivel país. Otro tipo de hidrotecnia son los diques, ¿no es cierto? Ya son obras mayores, más caras, donde podemos construirlas en dirección transversal, ¿no es cierto?, al flujo, al fluido. Estas están hechas en Valparaíso. Ustedes dirán, estos diques incluso están en una quebrada que van a dar al mar. Ustedes dirán, ¿qué rol tienen? Bueno, esto no se logra ver por lo que está acá en la zona de los Lúcumos, pero arriba hay edificios. Si no estuvieran esto, iría una erosión remontante por el curso hasta la zona alta y a lo mejor dejaría con problemas de cimentación a los edificios. Otro ejemplo de dique que puede ser un poco más simple son los diques con estructura gavionada, ¿no es cierto? Con gaviones, que son mallas de alambre rellenas con piedra y que podemos entonces actuar y podemos ir deteniendo procesos erosivos, pero podemos ir restaurando los equilibrios hidrológicos. O también llegar a diques de mampostería en seco, que se llama, que es piedra sobre piedra, donde la región de Coquimbo son, comillas, allá se les dice pircadores, arman estas pircas, son muy eficientes en ello y también nos da posibilidades.
Pero también dentro de este contexto de la restauración hidrológico-forestal hay ejemplos, entonces ejemplos que pueden ser bien interesantes. Fíjense que este es el Cerro San Cristóbal en Santiago el año 1950. Fíjense cómo se venía abajo toda la zona de una ladera, y esta obviamente generaba un problema en estas casas. Bueno, aquí se hizo restauración hidrológico-forestal sin saberlo, sin tener esa definición, y hubo ingeniería dura e ingeniería blanda. La ingeniería dura fueron obras, canales de desviación, y la ingeniería blanda fue la forestación. Esto es lo que tenemos hoy. Estas son las casas que están abajo, hay una mayor seguridad, no hay seguridad 100% en esto, pero hemos conseguido que la ciudad funcione en esos términos. Otro ejemplo, fíjense ustedes la construcción del viaducto del Mayeco, atribuido, ¿no es cierto?, a la Casa Eiffel, el año 1888. Miren, por favor, el paisaje que hay ahí. Les estoy hablando de la plena región de la Araucanía. Y uno dirá, pero ¿cómo está ese paisaje? O sea, no había un palo parado. Bueno, hay estos productos de la agricultura, que todo cuando Chile era el granero de California, toda la historia que ustedes saben, la historia de devastación de nuestro territorio. Esto es lo que tenemos hoy, y eso es un elemento muy esperanzador. Ustedes me dirán, sí, pero son plantaciones. Bueno, ok, pero eso es mucho mejor que lo que teníamos antes y podemos ir cambiando en el tiempo. Tenemos la posibilidad de ir cambiando y ir avanzando en el tiempo. Pero esto que tenemos ahora no tiene nada que ver con eso y nos habla entonces de un proceso de restauración de nuestro equilibrio hidrológico, máximo en un país que es mediterráneo y que llueve en el invierno, muy, muy importante. Y si llueve en el invierno, la vegetación no está consumiendo, la vegetación está en latencia. Entonces la vegetación nos ayuda a retener el agua. Otro ejemplo, la desembocadura del río Maule en Constitución, en Chile. Esta es la fatídica isla Orrego, donde murió mucha gente para el terremoto. Miren la cantidad de sedimentos que hay en todas las partes, que como ustedes ven, hay una gran deforestación y hoy el río está funcionando. Hidráulicamente está funcionando. Se mantiene la barra, pero ha habido una retención de los sedimentos en la zona alta. Y otro ejemplo, pero esto es un ejemplo ya, por ejemplo, este es europeo, en el caso de España, este es un pueblito, el Gastor, era un pueblito que en el año 56, fíjese usted, se le venían encima 12 esteros que crecían en el invierno, se llenaba esto de sedimentos, de agua, había inundaciones, entonces empezaron a hacer hidrotecnias, diques, y forestación, y esto es lo que tienen hoy, con un concepto de ecoturismo, donde acá adentro ustedes van y les van a ofrecer el jamón serrano, un buen vino, y les van a decir que pasó el Cid, y pasó el Quijote, y pasaron todos por ahí. Esa historia ya se la pueden creer o no, pero es parte de el cuento. Y fíjense que está restaurado esta zona, hay zonas de cultivo, y esto habla de una ordenación territorial virtuosa en un contexto bastante interesante. Una tercera idea planteada así, deberíamos tener una plataforma de monitoreo de nuestros recursos hídricos, una plataforma que nos dijera, mire, cualquiera pudiera entrar en el ámbito hidrológico, estas son las precipitaciones están cayendo en esta zona, hay zonas en las que se dice, las precipitaciones son un desastre, vienen a la baja, no, nos van a la baja, ya les voy a mostrar algo. Los caudales, ¿cuáles son los índices de agresividad climática? En el ámbito ambiental, ¿dónde están nuestros humedales? ¿Lo hemos sabido defender? Con mis estudiantes estábamos en Illapel, cuando le dije, oye, ¿qué pasa con el humedal que había afuera? No, me acuerdo que había uno, sí, hay un terminal de buses arriba. Y son zonas de valor ecológico que no supimos defenderlo en su momento. También en el ámbito legal e institucional, ¿dónde están los derechos de agua? En el ámbito de los desastres naturales, una plataforma nos puede poner eso. Entonces podemos colocar información actualizada y actualizable y que además permita trabajar esa información. Es decir, que alguien diga, mire, ¿sabe qué? Las precipitaciones están funcionando así en esta zona actualmente, esto está ahora. Y me lo grafica. Y eso se puede hacer. Nosotros tenemos plataformas muy, muy interesantes en esta línea. Eso nos da una capacidad de organización, una capacidad de gestión que es muy relevante. Y también podría haber otra solución, 4 ideas que traigo a colación en este escaso tiempo, es, por ejemplo, la creación de un fondo para la investigación en torno al agua y para la definición de políticas públicas eficientes. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque voy a tener resultados científicos. Si tengo resultados científicos, puedo transformar y generar propuestas tecnológicas. Con esas propuestas tecnológicas puedo llegar a innovaciones tecnológicas y finalmente una transferencia tecnológica que, hecha virtuosamente, no solamente va a generar mejores rendimientos, sino que nos va a generar capacidades país para inclusive las mismas ser exportadas, y no que estemos exportando recursos naturales directamente. Podemos estimar la escorrentía superficial, si hacemos cuánto de sedimentos está llegando abajo, cuántos agua, cuántos sedimentos, cómo están funcionando nuestros ríos, cómo está funcionando nuestra flora y fauna en todos esos aspectos. Todos esos son elementos que me dan aspectos
concretos y fuertes para la definición de adecuadas políticas públicas. Si yo digo, ¿es suficiente el conocimiento actual para abordar el diseño y construcción de obras civiles? Y uno puede decir, parece que por lo menos el cambio climático nos está cambiando las estadísticas. Tenemos claro cuáles son las nuevas estadísticas, cómo funcionan, y parece que en muchos casos hasta hemos levantado información, levantado estaciones que toman información, porque es muy caro, pero es mucho más caro después pagar las consecuencias de no tener primero información, no tener la capacidad de generar conocimiento y finalmente generar adecuadas políticas públicas. Bueno, aquí están las crisis, los movimientos en masa, todos los costos que tienen, la pérdida de infraestructura y principalmente de vidas humanas. Bueno, algunos resultados de investigaciones, les quiero mostrar alguna cosa muy rápida. Nosotros, por ejemplo, estudiamos los caudales máximos, cómo funcionaban los caudales máximos en la zona de Coquimbo. Entonces, bueno, los empezamos a mirar, fíjense ustedes, y usamos un test estadístico, un test matemático, que es el test de Mann y Kendall, que me lo voy a saltar, porque están aquí asumo que no todos ustedes son ingenieros, no les interesará mucho esto, a pesar de que me ha tocado ir hasta la Facultad de Derecho, la Chile también he presentado así, pero solamente para decirle, ¿qué es lo que me señala este test? Me dice si un conjunto de datos tiene una tendencia positiva o negativa. Y si esa tendencia positiva es significativa o esa tendencia negativa también es significativa. Miren, si es positiva y negativa y no es significativa, anda por ahí, no es una cosa tan drástica. Pero cuando alguna de esas tendencias me dice que es significativa, entonces yo sí que tengo que tener cuidado. Bueno, voy a ir a más o menos los resultados y fíjense ustedes que dentro de esta línea se da lo siguiente. Si se fijan ustedes, yo tomo el año del 1984 al 2014 y voy a tomar la zona área y semiárea. Fíjense ustedes las negativas y significativas en caudales, de los caudales máximos, 43,2% de las tendencias son negativas y significativas. Si yo tomo esto, digo, estamos en un tremendo riesgo. Perfecto, me parece bien. Después tomamos del 1975 al 2014. Y esto seguía dando un valor alto, 43,5%. Pero fíjense que tomamos del 69 al 2000, o sea, agregamos del 69 al 74 en el fondo. Pero eran años de mucha sequía. ¿Y saben lo que pasó? Que las negativas significativas bajaron a 4,8%. ¿Qué es lo que me está diciendo con esto la serie? Mire, señores, si usted me toma del 84 al 2014 y está tomando una foto muy reducida, tenga cuidado. Porque si agrega del 69 al 2014, le aparece que lo que usted piensa que ahora es nuevo ya le ocurrió anteriormente. Si lo toma solamente con el último periodo, va a tener problemas en ese análisis. Entonces, eso llamamos nosotros al análisis que hay que tener cuidado con eso. Lo paso como un detalle. También analizamos dentro de esta situación la región de Coquimbo, y fíjense que ustedes la región de Coquimbo, analizamos las precipitaciones. Y también dijimos, oye, ¿cuántas son las negativas significativas a nivel mensual o anual de las precipitaciones? Solamente 2%. Y 0% a nivel anual, en un periodo que era del 84 al 2018. Fíjense ustedes que después estudiamos los caudales, perdón, 84-2014. Acabamos este estudio lo estamos haciendo hoy en la mañana estábamos trabajando en esto mismo porque lo actualizamos. Los resultados son muy similares, chavales. Pero fíjense ustedes que los caudales en el mismo periodo, 84-2014, han bajado, tienen negativa significativa, 49% son tendencias negativas. Los máximos, los medios 52,5, los mínimos 23. Pero aquí miren, esto es preocupante, porque los caudales promedio no es solamente el agua que cayó de la escorrentía directa por lluvia o por derretimiento de la nieve en esa zona, es por las aguas almacenadas en la cuenca, las aguas subterráneas. Y eso significa que nos estamos cargando las aguas subterráneas. ¿Y a dónde se ve eso? Bueno, fuimos a ver nosotros, yo voy a saltar esto un poquito, y voy a ir de los caudales, voy a ir a los pozos, es decir, las tendencias de los pozos. El pozo, el nivel del agua, ustedes no sé si han escuchado el término, los pozos quedaron colgados, se dice porque el agua bajó a tal nivel que ya no es posible extraer agua de ahí. Fíjense lo que ocurre, que a nivel mensual las tendencias negativas y significativas son un 80%, o sea, las lluvias en ese periodo 84-2014 no muestran grandes cambios. Los caudales medios, fíjense que casi el 50% muestra tendencias negativas y significativas. ¿Y qué es lo que significa que los pozos bajen el 80% de sus tendencias a nivel mensual? Que estamos extrayendo más agua de la que el ecosistema nos está ofertando. Pero después fácilmente le echamos la culpa al cambio climático. Como hablamos con unos investigadores alemanes, aquí hay un problema más que un problema de cambio climático, es un problema de sobreuso. ¿Qué pasa con el isoterma cero en la región del Maule? Estudiamos aquí una serie de líneas, fíjense, cada una es un transecto.
Esto fue un estudiante de pregrado mismo, lo terminó hace muy poquito, se estudió entre el año 98 y el 2018. ¿Y qué es lo que se logra determinar? Que fíjense que en general no hay grandes cambios en marzo que es el inicio del año hidrológico, o sea, la parte más seca. Es decir, la línea de nieve se ha mantenido más o menos en el tiempo. ¿Y qué ocurre en octubre? La línea de nieve ascendió. Un tercio de las tendencias son significativas. Eso significa que hay un tercio de esa zona que subió la línea de nieve en octubre, que es la salida del invierno. Eso significa que estamos acumulando menos y demuestra eso lo de la isoterma cero que les hablaba al inicio. Algunas estrategias de adaptación al cambio climático que tenemos también que hacer investigaciones. Otro resultado que tuvimos es que estudiamos cuál es el impacto de las represas o de los lagos. Y fíjense ustedes que los lagos llueve de forma más intensa que en las zonas que no están cercanas al lago. Es decir, cuando hay una represa, se construye una represa, me hace un cambio climático local. Esto, bueno, lo reportó la BBC de Londres cuando sacamos esta información y también la American Society of Civil Engineering, que nos estaba diciendo que importante que es esto. Entonces hay que analizarlo. Cuando yo hago un embalse, cambio clima local. Ahora, es local, pero tengo que incorporarlo dentro de los factores. Todo esto nos habla de la necesidad de conocer los procesos. Pero fíjense ustedes que traigo a colación algo. El conocimiento de los procesos no va a ser suficiente para evitar los daños si nos falta la interpretación correcta y la realización adecuada de las obras, y eso lo habla un gran profesor de la Universidad de Berna, el profesor Christoph Lehmann, gran colaborador nuestro que nos ha ayudado en muchas cosas. Él dice, esto dirán, aquí tienen un puente ustedes, y no se necesita ser ingeniero civil para decir que este puente está subdimensionado, ¿no? O sea, el ancho del cauce es bastante mayor. Pero, claro, vino la crecida, destruyó el puente y podemos decir el cambio climático nos tiene muy complicado. Y esto es una carencia de interpretación adecuada y de ejecución adecuada del conocimiento. ¿Cuáles son nuestros desafíos en términos de la adaptación al cambio climático y de los recursos hídricos? Bueno, alcanzar un uso sustentable del agua respetando las singularidades territoriales es el desafío, y eso significa entonces, como posible solución, fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento del ecosistema y establecer propuestas para racionalizar las demandas de agua en base a la oferta disponible. Eso es muy relevante. Nos falta inversión en torno a la investigación en recursos hídricos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que sensibilizar más a los tomadores de decisión de la importancia del I+D. Fíjense lo que del COVID-19. Si estamos siendo conejillos de India, entonces nos van a pasar una vacuna, vamos a probar algo. Qué interesante sería que estuviéramos desarrollando las propias a través de un I+D. Establecer también sinergias de trabajo entre instituciones públicas y privadas para optimizar recursos, y públicas. Mundo militar, mundo de la defensa, con el mundo de la investigación puede hacer una serie de cosas. Hay instrumental y capacidades militares que pueden ser usadas con fines de protegernos, por ejemplo, de desastres naturales ligados al agua. Pero también hay responsabilidad científica empresarial, porque gran parte de lo que es la inversión en I+D es del Estado. Entonces, conozco una sola empresa que tiene una empresa de investigación, entonces ahí nos falta algo. Tenemos el desafío de una carencia de una cultura de uso y cuidado del agua. Tenemos que fomentar estrategias de transferencia y sensibilización a la población y fortalecer los currículums de pre y posgrado. Fíjense ustedes que si tenemos problemas agrícolas, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos problemas forestales, tenemos ingenieros forestales, tenemos problemas de mina, ingenieros de mina. Para el recurso más importante, para el agua, no tenemos ingenieros hidrólogos, como existen en otros países. No tenemos hidrólogos para eso. La Universidad de Chile es la primera que está haciendo el estudio para a lo mejor sacar una carrera que forme hidrólogos en Chile. Tenemos que asumir la realidad de un escenario de ofertas limitadas. Las legislaciones son insuficientes y conocimientos limitados. Y aquí viene un detalle importante. Tenemos que buscar un nuevo modelo. Nosotros hemos sido muy competitivos como país, pero nuestra competitividad se ha basado siempre en la destrucción del adversario, comercial o como le llamemos. En el agua, en estos momentos, la situación que tenemos es que estamos en un óptimo, comillas, un óptimo paretiano. O sea, la mejoría de uno implica el desmedro de otro. Por tanto, lo que necesitamos es una competitividad nueva, pero basada en la colaboración entre actores. Y eso nos permitirá racionalizar las demandas. Tenemos que llegar a la concientización de la población, medios masivos. Bueno, si nos llaman, vamos a algunos noticiarios y tratamos de incrementar la difusión de los conocimientos. Y también medios sociales. Las universidades deben también implementar medios en donde se explique de manera simplificada estas investigaciones con respecto a los recursos hídricos primero y también con respecto al cambio climático. Son actuaciones que hay que hacer.
Y el desafío es que en este escenario de incertidumbre, tenemos un escenario de incertidumbre climática, se habla de construcción de grandes obras, podría ser ese desafío. Pero la posible acción que podemos hacer es aportar a la investigación aplicada, que nos genere respuestas fundamentadas en evidencia científica, y promover obras de infraestructura multipropósito. Por ejemplo, nuestras autopistas podrían ser capaces de conducir aguas hacia zonas en las cuales recarguemos acuíferos. Y eso sería interesante en las nuevas concesiones, o sea, exigir las nuevas concesiones, mire, hágame todo lo que me tiene que hacer, pero además hágame esto otro, como se hace en Israel. Obras urbanas recolectoras de aguas lluvias. Es decir, hay muchos desafíos que aquí están presentes. Yo solamente les he planteado algunos y creo que hay muchos más que están en camino. Pero todo esto requiere una gestión integrada, colectiva, no con respecto al agua, es con respecto a la gestión de nosotros las personas. Y cómo queremos una sociedad nueva que pueda reaccionar de mejor manera frente a todos estos desafíos que hemos visto y en los cuales no solamente se nos va la seguridad productiva, económica, sino nuestra seguridad ambiental y nuestra seguridad social. O sea, nos habla de la seguridad como sociedad e incluso como especie, como dicen algunos. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Roberto, de la exposición sumamente completa, o sea, de muy buen nivel. Y ahora démosle paso entonces a algunas de las consultas que tenga la audiencia. Recuerden que pueden hacerlo por el chat de Zoom. Un buen indicador de cuando una presentación es clara es que el Zoom está sin preguntas en el chat. Que así como vamos a darle un rato para que se animen a preguntar o a levantar la manito también. Recuerden que podemos tener esa opción y damos las palabras. Por el lado de Facebook, vamos a mirar también si es que hubieran consultas. Por de pronto no veo nada. Animar a la gente en el Zoom entonces a levantar la mano, a proponer preguntas. Estarán redactando. Muy buena posición, dice Claudia Villar. Tenemos gente de distintas comunas, eso quizás ir haciendo como un paneo general. Tenemos gente conectada desde San Joaquín, tenemos gente conectada desde Illapel, tenemos gente de Combarbalá. Una de las cosas buenas de esta pandemia ha sido tener esta horizontalidad, ¿no? Que nos permite que gente de distintas regiones podamos estar conectados a un celular de distancia, ¿no? A un Zoom de distancia. Manuel, ¿quiere tomar la palabra? Vamos a habilitarle. Y luego Cristian Álvarez. Si le podemos habilitar el micrófono a Manuel. Manuel González. Manuel. Ahí le pedí para activar audio, Manuel. No, parece que no. Oye, si me permites, Rodrigo, hay una pregunta que alguien alcancé a ver ahí muy rápidamente que decía cómo acumular agua en Combarbalá. ¿Eh? Alcancé a leer ahí. Nosotros estamos trabajando justamente con sistemas de captación de aguas lluvias y tenemos el orgullo de haber instalado el primero ya, que se hizo de hecho, este año nos mandaron la primera foto porque, claro, ha habido una sequía. Y esa es una forma de hacerlo en términos de artificiales. La otra, esta que les digo, la restauración hidrológico-forestal con zanjas de infiltración en zonas altas y con forestación, son, como llaman UNESCO, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hay ejemplos que tenemos allá en Combarbalá. De hecho, hemos trabajado con su alcalde, no me acuerdo cómo se llama, un médico, y que incluso vino acá a Talca, vio nuestras experiencias y la estaban llevando. La Corporación Nacional Forestal también está desarrollando algunas, pero para zonas áreas hay posibilidades y es un... Ay, debo decirles una cosa, la senadora Adriana Muñoz me invitó una vez ahí a Combarbalá, justamente, que es su región, su zona, a ver cómo se podía hacer esto. Esto partió hace
unos 5 años con ella. Y ahí empezamos con algunas de estas. Nosotros tenemos una página web, muchachos, que es CTHA, de Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental. Colocan ctha.utalca.cl, ctha.utalca.cl. Y ahí tenemos una gran cantidad de libros a disposición. Está el manual incluso para la construcción de sistemas de captación de aguas lluvias, y hay una serie de aspectos que también hay, experiencias que tenemos con esa línea o con otras que están. Hay muchas curvas de intensidad, duración, frecuencia para los que son ingenieros y que quieren diseño de obras. Hay también muchos aspectos de eso. Así que también ahí les recomiendo que puede ser un elemento a encontrar. Voy a habilitarle el audio a Cristian, que había pedido hacer una consulta. Atento, Cristian, que te acabo de solicitar para reactivar audio. Tienes que hacerle clic a tu Zoom. Cristian. Ahí sí, adelante. sí, hola. Hola, profesor. Hola, Hola, a Cristian. todos los... Mire, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo en la zona justamente la zona que está mostrando, en Illapel, ¿ya? Y además, hace un tiempo atrás me tocó trabajar en INDAP, que hoy es obviamente una de las instituciones que está muy vinculado con todo lo que señala el profesor. ¿Qué opinión tiene usted, profesor, en ese contexto respecto de una de las alternativas en términos del manejo de cuencas, sobre todo en quebradas, sobre la construcción de pequeños microtranques, ¿ya? En términos de que pueden tener la disponibilidad para el establecimiento de algunas plantaciones, digamos, de baja requerimiento hídrico, pero que también con un valor comercial relativo para los agricultores y crianceros. Ok, Cristian, mira, yo empecé a trabajar allá en la región de Coquimbo en el año 84. Ustedes ni pensaban existir, muchachos. Entonces, el año 84, me tocó diseñar en la zona de Cuscús, ya que estás ahí en Illapel, y llevo a mi estudiante allí, y hay una experiencia súper interesante, porque justamente era una captación de agua, una pequeña quebrada en la zona de Cuscús, y se diseñaron terrazas. Yo no soy agrónomo ni entiendo de cultivos, pero ahí fuimos con algunos agrónomos que me acuerdo, fíjate el detalle, que nos dijeron coloquen habas. Yo no sabía por qué era lo de las habas, pero las habas porque son leguminosas, pues me contaron. Las leguminosas fijan nitrógeno al suelo, entonces, y está botado eso, quedó botado, fíjate. Técnicamente fue súper interesante, hubo hasta riesgo por aspersión de bajo costo, que los trajimos unos expertos brasileños, y la que más innovó en eso, fíjate, fue la Corporación Nacional Forestal. Fue CONAF la que más hizo algunas de esas cosas. De hecho, toda la protección de Illapel, en la zona alta, el Cerro Pajarito, que obviamente lo conoce, que está muy a maltraer porque la gente no lo cuida mucho, hay una falta de esa cultura ambiental. Todos los diques y todo eso lo hizo CONAF en su momento. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Sí, hay posibilidades. Creo que es interesante manejar estos aspectos así micro, que dan la posibilidad de ir corrigiendo en el tiempo, pero también tener muy claro cuándo realmente son esas posibilidades o no. Porque a veces cuando surge una de esas posibilidades, quieren surgir muchos más. Y entonces llegamos al grave problema de que las ofertas son por bajo las demandas. Y entonces sometemos a un estrés a nuestros ecosistemas y terminamos en situaciones dramáticas como la que, bueno, ustedes la vivieron ahí hace unos años, ¿te acuerdas? Con la sequía o con lo que se ha vivido hace poco. Entonces, yo creo que hay que tener mucha claridad en eso, pero que de ser posible, es posible. Y se pueden hacer cosas muy interesantes en esa línea. Pero siempre, cuánto es la oferta, cuánto es la demanda, sabiéndolo bien, y no afectar a nuestro ecosistema, que ese es un punto importante. Había pedido la palabra Claudia Villar. Atenta, Claudia, que vamos a habilitar el micrófono. Adelante. Claudia, ¿estás con el micrófono activado? Por lo menos eso me parece a mí. ¿Claudia? No, parece que no. Waldo, perdón, Villegas también había pedido la palabra. Ahí le acabamos de habilitar el micrófono. Súper, vamos con Waldo. Yo estoy habilitado ya. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos bien. Esa es la palabra que más se ha escuchado en toda la escuela. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Oye, yo quiero felicitar en primer lugar. Yo creo que no habíamos tenido, y lo digo he estado casi en todas,
una exposición más categórica, clara y además progresista, ¿no? Porque a veces nos encontramos con otras miradas. Y entonces quería agradecerlo y por supuesto felicitarlo siendo neófito mayormente en el tema, más bien un experimentado que un experto. Y entonces quiero preguntar, yo soy el Limache, quiero preguntarte sobre la quinta región y específicamente acá el Cerro de la Campana y la situación que estamos viviendo. Acá hay un manejo del agua horrible, dependemos de la Concagua mayormente, pocos otros riegos tan hermosos como ese, y ahora hay un programa para traer, quitarle el agua al famoso tranque Los Aromos, donde además funciona la DGA y llevarla a San Felipe. Se hicieron un entubamiento inmenso, como la única alternativa, nos han dicho, para mantener algo de agua hacia la comunidad. Entonces, quería preguntar si tenías experiencia, si habías tenido algún acercamiento con esta región y si es posible que la Universidad de Talca, que además como soy talquino, saco pecho, funciona así como para recurrir a ella, ¿no? Eso. Muchas gracias, Roberto. Ok. Muchas gracias, Waldo, por tus comentarios. Nosotros hemos estado allá. Me invitaron, por ejemplo, en algún tiempo a la municipalidad de Yayay. Y nosotros vamos, o sea, hacemos alguna primera aproximación, lo que pueda hacer. No tengo una aproximación sobre lo que tú señalas del tranque Los Aromos, no lo conozco. Pero sí conozco un poco la situación global de la Concagua, que además hay una situación ahí, tú lo debes conocer bien, ¿no? Que el Aconcagua está seccionado. Entonces, Aconcagua, primera sección, segunda sección, tercera sección. Pero ustedes entenderán que la naturaleza no dijo, esta cuenca va a salir así, la vamos a dividir en sección, la dividimos nosotros. Y cuando obligamos a la naturaleza a hacer eso, un poco, yo les mostré algunas fotos, cuando obligamos a la naturaleza a hacer cosas que no, en algún momento la naturaleza recupera su territorio, su derecho. Entonces, yo creo que hemos tenido una carencia en eso, y aquí el Aconcagua es un ejemplo claro de esa competitividad que yo hablaba, que ha sido muy draconiana, muy dañina. Y debemos entrar en esa competitividad colaborativa. Entonces, si tú me dices con respecto al tranque, este no lo conozco, conozco otro sí que estuvo bastante en litigio. Pero si hay una posibilidad en algún momento de ir, de conversar esto, no, cuenten con nosotros, que normalmente lo hacemos. Estuvimos trabajando, como te digo, con la gente de Yayay, se creó hay una ONG ahí que es de cuidado del agua, que nos ha invitado, déjame, no me acuerdo ahí del nombre de la persona, pero es un señor que es muy entusiasta, que siempre está metido en el Ministerio de Obras Públicas y nos ha invitado varias veces y hemos tenido... Entonces yo creo que hay apuestas y propuestas bien interesantes, ¿eh? de todos. Y eso también es un punto importante. Tenemos que saber sacarnos... a veces vamos con muchos prejuicios. Yo he encontrado en gente que piensa, no, esto es súper interesante, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y yo creo que cuando estamos en una situación actual, mundial, que nos demanda un componente, que no solamente la gestión técnica específica, sino que esa técnica específica de ella dependen una serie de elementos concatenados, entonces nos exige una generosidad en el esquema de cómo vemos esa gestión por una parte, y por otro lado, cómo buscamos soluciones en conjunto para alcanzar derroteros que muchas veces nos están limitando. El agua nos está limitando con ello nuestra posibilidad de crecimiento, pero también nos está advirtiendo que si no vamos por otro camino vamos a chocar contra una pared. Y esa pared es importante tenerla clara, dónde está, cómo está, qué dimensiones tiene, y si es posible salvarlo o no, y si también podemos tomar otros caminos. A mí me gustaría, por ejemplo, que en I+D, en investigación y desarrollo, como decía, pudiésemos tener otros elementos, que fuésemos abriendo otros caminos, que fuésemos teniendo el ejemplo de Finlandia, una apuesta por investigación, I+D, una apuesta por educación, y Finlandia no es el mismo país que hace 30 años, pero con mucha diferencia con respecto a lo que ha sido Chile. Yo creo que Chile ha avanzado muchísimo. Creo que también yo soy una persona que creo que avanzó muchísimo, que tenemos muchos elementos positivos, que tenemos que saber rescatarlos, pero tenemos que hacer los cambios ahora porque el modelo hay que cambiarlo y que los modelos se van cambiando. Y tenemos que ayornarlos, adaptarlos. Y eso tiene que ver también con la naturaleza, con nuestros recursos,
con nuestras capacidades que son limitadas y también con la posibilidad de construir un mejor país. Y eso se hace en conjunto con todo y mirando una mirada bastante global. Y en el sistema del agua, eso nos lo demanda todos los días. Muy de acuerdo con eso último que planteaste, Roberto. Tenemos una pregunta de Hugo Ahumada sobre la inversión hídrica en Chile por la sequía. La pregunta es, ¿cree que el Estado está al debe con esto y aquellas empresas que tienen la concesión, como las sanitarias, no les interesa invertir en estas materias? A ver, yo creo, aquí estas son las cosas como que hay que saberlas. Yo creo que las empresas en general no tienen mayor incentivo en Chile para invertir en I+D, en investigación y desarrollo. ¿Ya? Eso es un elemento que está presente en todo. Conozco una empresa, fíjense que es la del grupo Arauco, de una empresa forestal, tiene una empresa que se llama Bioforest y tiene alrededor de 40 doctores investigando. Es una cosa inédita. Ojalá todas las empresas los obligásemos a tener un área con investigadores para solucionar el problema. Y a propósito del área de las empresas sanitarias, ¿saben ustedes cuál es el gran desafío del sector? Todos los sectores tienen desafío, yo por tiempo no se los alcancé a señalar, pero ¿saben cuál es el desafío? Uno de los grandes desafíos del sector sanitario es reducir las pérdidas por conducción de agua. ¿Saben cuánto es el promedio de pérdida de conducción de agua? A pesar de la eficiencia que tienen nuestras empresas, ¿no? Y las empresas sanitarias son bastante eficientes en eso, a nivel de América Latina, estamos entre 24 y 30% promedio. Se pierde en conducción. Y en algunos puntos llega a 60. Saben que un promedio tiene su varianza. Entonces, volviendo a lo que yo creo, por un lado, deberíamos obligarlas a que una parte de sus ganancias fuesen a investigación a ellos mismos, investigación para ellos mismos, para que tengamos respuesta. Oye, si desarrollamos una respuesta tecnológica interesante, la podemos vender. Es parte de nuestra exportación, es parte de nuestro know-how. Vendemos inteligencia, no agua. No digo que esté mal vender madera, cobre, está bien, es parte de lo que hemos sabido hacer. Pero también podemos pasar algo más, a un valor agregado adicional. Entonces las empresas van a poder hacer eso. Yo creo que ahí se podría hacer una cosa interesante. En el caso de la sanitaria sí hay un detalle bien relevante. Hemos sido muy eficientes como país. Nosotros tenemos en este momento un nivel de tratamiento de agua servida, por ejemplo, más alto incluso que Francia. No totalmente, porque en algunas cosas es un tratamiento primario. Pero yo me recuerdo, y eso, no sé, los que son de la Universidad de Chile, no sé si hay algunos más viejos, que se hacían antes las regatas en el Mapocho, que era un chiste, ¿no? Porque se hacían Y entonces los estudiantes de la Universidad de Chile, para que lo sepan ustedes, que son más jóvenes, íbamos al río y cada alianza, ¿no es cierto? Y se suponía que cuál era la mejor balsa. ¿Saben qué vacuna nos ponían antes? La antitetánica y Valtifu. Porque imagínense en qué cosa estábamos haciendo fluir esa balsa. Eso ahora no existe. Eso lo pagamos todo. Lo pagamos en nuestra cuenta. Y con más o con menos creo que ha sido positivo. Con el COVID-19 es un elemento bien interesante. Hay trazas de COVID-19 que se han encontrado, trazas, pero nosotros tenemos una ventaja en ese sentido como país. Nosotros tratamos nuestra agua. Entonces, si hay cloro, eso se elimina. Hay otros países que no lo tienen. Entonces, yo diría que también en este plano hay que ser muy, ojalá, lo más certero posible. Creo que efectivamente no les interesa porque no los hemos obligado o no está dentro. Pero si estuviese dentro de eso, mire, las nuevas concesiones de la computadora yo las haría perfecto. Yo creo que hay concesiones interesantes y que han funcionado. Perfecto. Pero ¿sabe qué? Quiero que también investiguen esto. Quiero que me reduzca esto. Quiero que haga esto. Y eso creo que son elementos que se pueden y se deben alcanzar en una nueva propuesta de país de futuro. Muy bien. Tenemos a Manuel con el micrófono habilitado, así que Manuel puede hacer tu consulta. Sí, ahora sí. Primero que todo, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes y agradecer a Roberto Pizarro que ha hecho una excelente presentación respecto al tema que nos convoca. Quería hacer una pregunta. Yo soy de Curicó. Quería hacer una pregunta desde el desconocimiento, por no decir desde la ignorancia. Tal vez me respondió un poco ya con la respuesta anterior. Tengo la sensación de que de alguna u otra forma en Chile, si bien el tema está planteado en la mesa, en el conocimiento público, en la prensa, de la carencia de agua y la carencia de políticas públicas respecto a, por ejemplo,
zonas donde hay mayor producción de agua y hay carencia para los pequeños agricultores y el mayor poder de contención o de adquisición de las aguas lo tienen los empresarios. Me pregunto, ¿existen realmente políticas públicas destinadas a lograr ¿cómo me explico? Un porcentaje mínimo de aguas para los pequeños agricultores? No sé si hay una redundación de la pregunta. Sí, sí, no, pero te entiendo. Mira, nosotros tenemos un código de agua súper libre mercadista, que ni siquiera, hicimos una reunión cuando me acuerdo que Carlos Esteves, que es de vuestro partido, ex director general de agua, gran amigo, entre paréntesis, hicimos una cosa aquí en la Universidad de Talca y trajimos a los agricultores. Fíjense ustedes que los agricultores, en una posición muy dura, todos estaban de acuerdo en que había que hacer un cambio al código de aguas en una serie de cosas. Y alguno de esos era, por ejemplo, la prelación en el uso del agua. Nosotros no tenemos prelación. La persona que es dueña del derecho de agua lo puede usar para lo que quiera. Pero no hay un uso preferencial, por ejemplo, para el uso doméstico. Y eso, por ejemplo, tiene que cambiar. En este otro caso tampoco lo hay, como el que tú planteas, man. Y eso nos habla también de una situación de inequidad. Fíjense ustedes lo siguiente. A mí me invitó hace poco la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, porque están haciendo una ley para la eficiencia, el uso eficiente del agua, que me pareció muy bien. Está patrocinada por la senadora Adriana Muñoz, la senadora Isabel Allende, el senador Juan Castro acá. No quiero ser injusto a ver si fue alguien más, pero ¿cuál es el punto? La senadora Yasna Proboste, de los que me acuerdo. ¿Cuál es el punto? Uno de los detalles se dice, fíjese que a la gente le dan dinero con el Estado para tecnificar el riego. ¿Cierto? ¿Han escuchado lo que significa tecnificación del riego? Riego por goteo, riego por aspersión. Lo hacemos muchas veces a través de la Comisión Nacional de Riego y una bonificación y un subsidio que entrega el Estado. Incluso a gente de mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos dicen, es muy positiva la tecnificación. Sí, pero con un detalle. Cuando yo antes tiraba el agua se llama tendido, o sea, tendido es cuando tiran el agua así al chorro y todo, entonces esa eficiencia llega más o menos al 20-30%, no más. O sea, comillas, el 70% se pierde. ¿Qué significa que se pierda? Esa agua escurre, va, infiltra, percola, llega a la napa, llega a los acuíferos y vuelve a salir a aguas abajo y además alimenta a una vertiente de unos señores que además tienen derechos de agua abajo. ¿Qué ocurre? Arriba se le dijo a la gente, mire, ahora usted tiene derechos de agua, perfecto, ahora tiene tecnificación. ¿La tecnificación qué significó? 80% de eficiencia del agua arriba. El 20% de pérdida más bien por evaporación. Entonces se dieron cuenta que con la misma agua podían regar no 100 hectáreas, sino 300. Y regaron 300, lo cual puede ser muy bueno. El problema es que la equidad que había en la repartición hacia abajo, fíjense, con el aporte del Estado, se cortó. Y ahora no le llega agua al de abajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Entonces una propuesta que se decía, si yo le doy un subsidio, inclusive a uno grande, perfecto, usted me entrega, le damos el subsidio para que tenga tecnificación y sea mucho más eficiente, pero parte del agua de suficiencia me la pasa hacia abajo, me la mantiene hacia abajo. Son formas en las cuales podemos ir regulando, pero eso se regula a partir de un código que se está trabajando en el Senado, en el Parlamento, y que ha costado sangre, sudor y lágrimas, y de eso es un experto, Carlos Esteves, que ha trabajado en eso durísimo y tiene una claridad tremenda sobre el tema. Pero yo por ahí te podría responder, Manuel, claro, me podría ir los tiros, ¿eh? Porque respecto a eso, igual, según lo que usted dice, ahí habría que tener una forma de regular, de alguna otra forma, que eso se cumpla, porque si no quedamos, o sea, los pequeños agricultores quedan igual. En mi comuna, si me puedo extender, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, claro. Tiene que haber una regulación y una fiscalización si no la tenemos. Claro, ¿quién regula eso? No, por supuesto, no existe. Claro que Entonces, sí. Lo otro que iba a decir, en mi Curicó hay un par de ríos y ahora todos sabemos que hay crisis de aguas, pero este año ha sido un poco más lluvioso. De hecho, ríos que no tenían
agua hace muchos años, ahora llevan agua. Pero tengo la sensación, también lo digo desde el desconocimiento, obviamente hay un par de represas o qué sé yo, pero el agua corre y llega al mar. Entonces tengo la sensación de que se pierde y no se aprovecha, considerando, sobre todo considerando que somos un país que, bueno, cuando empezó su presentación, dijo que teníamos disponibilidad de agua de un 6%, algo así, no recuerdo. Sí, Me sorprendió. pero no era tan cierto, ¿no? Algo ahí fallado, parece. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Porque volvemos a caer en lo mismo, o sea, tenemos carencia de agua, crisis, y resulta que llueve un poco y el agua escurre y, bueno, de alguna forma, en alguna empresa, en alguna parte se guardará, pero tengo la sensación, y creo no equivocarme, que mayoritariamente el agua llega al mar y se pierde. Bueno, primer punto, ecosistémicamente el agua que llega al mar no se pierde. El agua es parte de un ciclo completo. Te voy a contar algo. Hay pescadores que me decían a mí que eran mariscadores. Oiga, profesor, tal día lo invitamos porque vamos a tener macha. Dije, mira qué rico, ¿y dónde encuentro? No, tal lugar. En esos lugares no se da, acá en la playa. Yo me acordaba, no sé, de La Serena, del norte, que a veces están en la playa. No, es en esa zona porque ahí sale agua, viene agua subterránea, agua dulce. Se producen ecotonos, que se llama. Si uno corta el flujo hídrico, puede generar un desastre hídrico hacia abajo. Entonces también tiene una equidad de eso. Y hay que saberlo estudiar hasta cuándo yo podría capturar. Y eso no lo sabemos. Perfecto. Te cuento una anécdota. Estábamos con la presidenta Bachelet presentando lo que era un libro que se llamó sobre las inversiones o las líneas de investigación y desarrollo. Entonces me había tocado alguna vez, tuve el honor que allá conversando, entonces yo le hablaba que, presidente, el agua no se pierde en el mar. Entonces cuando bajó de eso me dijo, oye, ya, no me digas más, ya aprendí que el agua no se pierde en el mar. No se pierde en el mar. El agua es parte de eso, pues. Pero ¿podemos capturar algo de eso? Sí, sí, podríamos capturar algo de eso, pero tenemos que saber cuánto, cómo, dónde y de qué forma nos afectamos. Esa es la primera gran pregunta. Y a partir de eso empezamos entonces a dar. Ahora, si lo hago funciones basadas en la naturaleza, lo que les mostraba, zanjas de infiltración, que voy recargando acuíferos, que voy forestando, que voy a lo mejor ahí podemos hacer algo muy interesante. Por eso que las soluciones basadas en la naturaleza tienen la ventaja de que siguen el ritmo natural de los procesos y a partir del mismo me dan seguridad en lo que va a venir después. No significa que no diga que yo diga que no van a haber, no es necesario, no se deben construir represas. Se pueden construir y se deben construir en muchos casos, pero hay que hacerlas con la debido cálculo, el debido análisis, porque muchas veces hemos cometido errores que a veces son difíciles de reparar y los lamentamos. Entonces, hay también una gestión. Y te voy a decir otra cosa con respecto a las precipitaciones. Efectivamente, este año estamos con una precipitación que es cercana a la media, está por bajo ahí, ya. Pero, ¿saben de ustedes cómo se mide la precipitación? Se mide lo que se llama la normal. ¿Se han fijado en la televisión que dice la precipitación normal? Dice. Normal a la fecha, ¿han escuchado ese término? Normal a la fecha. ¿Cuál es la normal? La normal es la de los últimos 30 años y hasta el momento se está tomando por décadas. Hasta el momento, en esa normal entra la década del 80, la década del 90 y la década del 2000, hasta más o menos el 2009, 2010. ¿Ok? Esos 30 años. ¿Qué ocurre? Que tenemos en ese grupo 30 años que, 10 años, la de los 80, 10 años que fueron muy lluviosos. Son alumnos de muy buena nota. Entonces tenemos un promedio muy alto. Entonces fíjense que todo este tiempo hemos estado, ¿se han fijado el déficit? Miren, el próximo año, el subsiguiente, ya no va a entrar la década del 80. ¿Saben cuál va a entrar? La década del 2010, que es súper seca. Por tanto, con la misma lluvia este año, el promedio va a bajar, ¿no? Si tuviéramos la lluvia este año, en 3 años más, vamos a decir que estamos en año con superávit. ¿Por qué? Porque el promedio cambió. Ya no entró la del 80, entró la del 2010. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces, ¿qué significa eso? Cuidado con las estadísticas, porque depende también de cómo estamos midiendo y con respecto a qué estamos midiendo. Y ahí también hay aspectos que hay que considerar porque de repente tomamos definiciones o decisiones sobre elementos que pueden ser variables en función de la métrica que yo estoy usando. ¿Ok? Súper. Tenemos ahora sí, Claudia Villar. Voy a habilitarte el micrófono, Claudia.
¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Primero, señalar, se pasaron con el expositor. Buenísimo, súper entretenida la exposición, se pasó. Ya, la consulta va por lo mismo. Yo soy de la comuna de Catemu y por el tema de nuestro río, en la Concagua, tenemos una crisis hídrica súper fuerte. Y también señalar que hubo una campaña del terror por el supuesto embalse política de Estado que se estaba tratando de construir. Hay dos embalses, la Puntilla del Viento y el embalse Los Cerrillos, que es de la comuna de Catemu, que con esta acusaciones que hicieron, falsedades que entregaron, al final esto está detenido. Y también por la creación de esta ONG, que a lo mejor es la misma ONG que el expositor estuvo participando en Yayay, que la creó un empresario de la comuna que tiene Yayay, Catemu, lleno de paltos, ¿ya? Hay un punto como aparte, y también hay que ponerle ojo a veces a la ONG, que la están creando también los empresarios, y que obviamente tienen muchos derechos de agua, demasiado, y que también quieren defender este derecho de agua para ellos y no para los demás, ¿ya? En este mismo tenor, este embalse en Catemu no se llevó a efecto, está paralizado con el Estado, y lo que se está haciendo, la DGA, el MOP, lo que está haciendo, perdón, la DOH, es la construcción de pozos subterráneos, ¿ya? Acá tenemos algunos pozos subterráneos inscritos por estos mismos empresarios que han inscrito estas aguas subterráneas de ellos, pero la DOH ahora está en la construcción de 2 pozos subterráneos para ver la situación crítica de Catemu con el tema del Valle de la Concagua. Por ende, consultarle al profesor, que es súper experto, esto nos va a traer algunos problemas, considerando que tenemos agricultores que ya no les llega casi nada de agua, han perdido todo. El tema del agua subterránea, las vertientes, esto le genera un mayor riesgo a estas napas subterráneas, o no, puede que esto sea positivo para nuestra comuna y no tengamos ningún efecto adverso. Y también consultar qué pasa con estas campañas del terror, si al final en todas partes, o este nuevo modelo se dice que tenemos que embalsar el agua, tenemos que juntar agua, tenemos que almacenar agua, tenemos que tener agua para lo que se viene, más tomando la última parte que dice el profe, que se van a tomar los superávit de 10 años atrás, que va a ser súper poco, por ende se supone que tenemos que tener agua almacenada. ¿Qué pasa con eso? ¿El Estado en algún momento va a tomar la determinación? Bueno, y también esperando que se haga la nueva constitución, que el tema del código de agua se elimine, se tome otra medida de reglamentación en este tema, pero es necesario, nos quedan años por delante, y la creación o construcción de un embalse son de 10, 12 años. Por ende, estas normas que está haciendo la DOH son efectivas para una comuna en esta instancia o no, o qué podemos hacer también por mientras para poder empezar a preparar de una mejor manera para lo que se viene. Gracias. Gracias a ti. Oye, pues me parece que es la misma ONG que anda por ahí, que nos contactaron, Defensa de la Concagua o algo así se llamaba, no sé. No me acuerdo el nombre de la persona, fíjate que... Bueno, cada uno tiene su propia visión, y ese es un punto bien, bien importante. Pero lo que tú señalas, hay un aspecto relevante, y lo voy a decir muy, muy bien. Les voy a... yo debería haberme ido ya, porque habíamos quedado en esto, pero vamos a un minuto más. Miren, imagínense el ciclo hidrológico. Sol evapora agua desde el océano, vienen esas gotas, ¿no es cierto? Entran al continente, precipitan, llueve, supongamos que llegaron al suelo, no quedó en la vegetación, logra llegar al suelo esa agua, y empieza a escurrir superficialmente, y esa agua empieza a aparecer, va por todos los regueros, va después por los pequeños esteros más grandes, cauces, quebradas, etcétera, hasta llegar a un río más grande. Esa gota de agua, cuando va en ese camino, se va encontrando con unas gotas de agua que no veía hace muchos años. Esas gotas de agua, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde saliste? No, yo tanto tiempo que no te veía. Sí, pues yo vine al continente, esa agua infiltró, percoló, fue a las napas subterráneas y tuvo una velocidad, un tiempo de residencia en esa cuenca, que cuencas pequeñitas, esto fíjense que las empresas forestales son los que tienen estos datos, los que más han trabajado en eso, 12 años en una cuenca pequeña.
Imagínense una cuenca como la Concagua, ¿cuánto tiempo es el agua, cuánto se demora ese tiempo de residencia esa gota? La que esta gota se encontró ahora fluyendo. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio así tan simple, tan simplón? Es porque quiero señalarles que las aguas subterráneas tienen una capacidad de recarga muy lenta en el tiempo. Y tienen además un tiempo de residencia muy largo. Por tanto, cuando empezamos a extraer aguas subterráneas a destajo y sin tener claro cómo funciona ese acuífero, podemos provocar problemas hasta de subsidencia, que los suelos empiezan a disminuir en su nivel, porque digamos se van achatando porque no hay poros con agua. Pero lo que es más relevante es que estamos castigando las posibilidades de agua futura. Y la recarga de esos sistemas es muy lenta. Por tanto, cuando yo digo, cada vez que hagamos un proceso de esas características, tengo que saber muy bien cómo funcionan los acuíferos. Y yo les mencionaba el caso del estado de Arizona en Estados Unidos. En Arizona, en Estados Unidos, traen agua del Colorado, del río Colorado, de 3 estados más arriba, y la llevan a Arizona y la infiltran y recargan acuíferos. Tienen muy claro cuál es el acuífero, cómo funciona y cómo le puede guardar el agua. Tienen un conocimiento, información primero datos y después conocimiento. Y sobre eso pueden actuar en eso. Nosotros ni siquiera sabemos dónde están nuestros acuíferos. Y llegamos y los sacamos. Entonces, sí, parece que anda bien el acuífero, saca más. Y después nos quedamos con los acuíferos, con los pozos colgados. Y no somos capaces. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que si tú me lo preguntas así, yo creo que nos faltan estudios en esa línea que puedan detectar adecuadamente. Para eso existen ahora actualmente los isótopos. Y los isótopos nos marcan si las aguas provienen de lluvias, de derretimiento nival, de dónde están. Y eso nos podría permitir desarrollar trabajos mucho más certeros en términos de las actuaciones técnicas de futuro. Y eso es lo que no estamos teniendo. Entonces yo sería muy cuidadoso con las aguas subterráneas porque si las castigo y me cargo esa posibilidad, estoy cargando posibilidades de futuro de mucha relevancia que por consiguiente pueden ser muy importantes y que no van a ser fácilmente rescatables ni restaurables en el tiempo y espacio por todo lo que eso significa. Entonces, yo no puedo decir específicamente sobre lo que tú me planteas porque no lo conozco en detalle, pero he visto muchas situaciones muy mal hechas y que han definido a posteriori que hay problemas tremendos. Pero sí he visto en soluciones basadas en la naturaleza. Fíjense, en la zona alguien me hablaba de Combarbalá y vuelvo a esa zona. En la zona de Combarbalá hicieron toda una cuenca chiquita, la llenaron de zanjas de infiltración, forestaron esa zona, pusieron diques. Y saben que es una zona que ahí usan mucho los molinos de viento para levantar agua. ¿Qué pasó con los pozos? Empezaron a levantar agua. Empezó el nivel freático a subir, porque esas zonas permitieron capturar las aguas lluvia en el invierno, que nos caen justo en el invierno, cuando a veces no hay ni siquiera vegetación. Ahí las capturamos, las infiltramos y las metemos al suelo. Actuaciones así a nivel macro podrían darse en cuencas como la Concagua o otras cuencas también, y de esa manera creo que podríamos ir restaurando equilibrios hidrológicos, pero también sabiendo cuáles son nuestras ofertas y nuestras demandas, porque normalmente lo que sabemos es cuánta demanda tenemos, pero muy poco sobre la oferta, y terminamos con afectaciones muy graves a nuestro ecosistema. Roberto, para no incumplir nuestro acuerdo, porque estamos pasados y tienes un compromiso que tienes que atender, darte muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. La exposición es sumamente clara, además muy entretenida y muy didáctica, así que creo representar todo lo que he leído en el chat diciendo que están muy contentos y contentas las personas que asistieron a la sesión de hoy día. Recordar que si quieren revisar de nuevo la presentación del profesor va a quedar en el Facebook de la Fundación, donde se hizo la transmisión. Ahora terminándose la transmisión va a quedar ahí alojado. Si quieren revisar de nuevo y mirar algún dato, algún gráfico o alguna foto, que hay algunas, pueden hacerlo de esa manera. Agradecerte, muchas gracias, Roberto, y a quienes han asistido a la sesión de hoy día también, muchas gracias. Recuerden que retomamos la próxima semana, ¿ya? Muchas Así gracias que... a ustedes por la invitación. Siempre estas cosas nos permiten exponer algo de lo que estamos haciendo. Nosotros somos una universidad estatal, a veces no nos parecemos mucho, pues hay el colega Curicó, ¿no? Y ya lo sabrá, parecemos universidad privada de repente, pero somos universidad pública. Universidad pública, este tipo de actuaciones, este tipo de cosas tenemos que hacerlas porque además no solamente de buena onda, es una obligación que tenemos porque trabajamos con los dineros de todos los chilenos y chilenas y con eso hacemos esa investigación, así que con muchísimo gusto y cuando ustedes quieran podemos ir conversando. Así que gracias por la oportunidad a ustedes. Muchas gracias, Roberto, que estén muy bien y nos vemos pronto. Cuídense.